En el año 382 después de Cristo, un monje llamado Jerónimo cometió un error de traducción. Un error tan pequeño que cambió la historia del cristianismo para siempre. Confundió dos palabras latinas, dos palabras casi idénticas, y desde ese día todo cambió. La humanidad entera ha estado mirando la fruta equivocada durante 2000 años. Hoy te voy a mostrar qué fruto realmente destruyó el paraíso y por qué esa respuesta te hará cuestionar todo sobre el bien y el mal. Cierra los ojos y piensa en el jardín del Edén. ¿Qué ves? Ves a Adán, a Eva, a una serpiente, y la ves a ella, la manzana, roja, tentadora, el símbolo indiscutible de la tentación, la caída y el conocimiento prohibido. Es la imagen más icónica de la creación, grabada en nuestra mente por siglos de arte, literatura y tradición. La hemos visto en la Capilla Sixtina, en los versos de Milton, en cada cuento infantil. Es el epicentro de la historia de nuestra propia imperfección. Pero esa imagen se basa en un error, en una mentira susurrada tan a menudo y con tanta convicción que se convirtió en verdad. Permíteme revelarte algo que sacudirá los cimientos de lo que crees saber. La Biblia, en su texto original hebreo, nunca ni una sola vez menciona una manzana. La palabra que utiliza es peri, un término genérico que simplemente significa fruto. La idea de la manzana nació mucho después, no de una revelación, sino de un juego de palabras, de una curiosa y fatídica coincidencia en una lengua muerta. Cuando la Biblia se tradujo al latín la Vulgata, el árbol del conocimiento del bien y del mal se convirtió en el Lignus Scientiae Boni et Mali. La palabra clave es mali, que significa del mal. Pero en latín existe otra palabra casi idéntica, malum, que significa manzana. Una simple asociación fonética, un error poético que los artistas del Renacimiento, en su búsqueda de un símbolo visual potente, tomaron y convirtieron en un evangelio visual. Pero si no fue una manzana, ¿qué fue? ¿Y por qué es tan importante? Porque al obsesionarnos con la fruta equivocada, nos hemos perdido el verdadero secreto. Los textos antiguos y las tradiciones místicas sugieren otras opciones mucho más profundas, mucho más simbólicas, candidatas que nos cuentan una historia completamente diferente sobre nuestra caída. En este viaje, vamos a desenterrar a las verdaderas candidatas al fruto prohibido, explorando el poder oculto en cada una. También analizaremos la verdadera naturaleza de ese conocimiento que nos prometía ser como dioses. Un poder que resultó ser un veneno. Y finalmente, te revelaré por qué el verdadero secreto no está en la fruta que se comió, sino en la irreversible transformación que provocó dentro de nosotros. Si estás listo para pelar las capas de la historia y saborear la verdad, suscríbete a Entre Dioses y Sabios. Hoy no vamos a hablar de un error de traducción. Vamos a hablar de un secreto deliberadamente oculto en la metáfora más famosa de la historia. Si la manzana es una impostora, ¿quiénes son las verdaderas herederas del título de fruto prohibido? La verdad es que hay varias candidatas, y cada una es una llave que abre una puerta diferente a la comprensión de nuestra propia naturaleza. La primera y más poderosa, según muchos eruditos rabínicos, es el higo. Piénsalo por un momento. Justo después de comer el fruto y ser golpeados por la conciencia de su desnudez, ¿con qué cubren su recién descubierta vergüenza Adán y Eva? Con hojas de higuera. El texto nos da la pista ahí mismo, en la siguiente frase. El árbol que les dio el conocimiento también les dio el primer remedio para su nueva y dolorosa condición. El simbolismo del higo es increíblemente profundo. En el mundo antiguo era un símbolo universal de fertilidad y abundancia, pero también de conocimiento oculto. A diferencia de otras frutas, el higo esconde sus flores, su esencia, en su interior. Su verdadera belleza, sus miles de semillas, están dentro, invisibles desde fuera. No es una metáfora perfecta para el conocimiento que Adán y Eva acababan de internalizar. No fue un conocimiento externo, fue una revelación interna. Una explosión de conciencia que, como las semillas del higo, comenzó a multiplicarse dentro de ellos.
La segunda candidata, defendida por místicos y poetas, son las uvas. En muchas tradiciones antiguas, desde los misterios dionisíacos de Grecia hasta los rituales sufíes, la vid y el vino no son solo para celebrar, son un portal a otros estados de conciencia. El vino altera la percepción, desinhibe, derriba los muros del ego y revela verdades ocultas en el fondo del alma. Comer de este fruto podría simbolizar el primer acto de intoxicación espiritual, un atajo peligroso hacia una conciencia expandida para la que no estaban preparados. No obtuvieron un conocimiento intelectual, sino una percepción alterada y vertiginosa de la realidad. Una embriaguez divina que tuvo consecuencias catastróficas. Fue como mirar directamente al sol, esperando iluminarse, y en su lugar quedar ciego. Una tercera candidata, a menudo pasada por alto, es la granada. En el antiguo Mediterráneo era un símbolo dual. Por un lado, sus innumerables semillas la convertían en un emblema de vida, fertilidad y unidad en la diversidad. Pero también tenía un lado oscuro. En el mito griego de Perséfone, es al comer 6 semillas de granada que queda atada al inframundo, obligada a pasar la mitad del año en la oscuridad. La granada, entonces, es un fruto que ata, que crea un vínculo kármico con una nueva realidad. Comerla podría simbolizar el acto de atarse a la existencia dual, al ciclo de vida y muerte, a la rueda del sufrimiento y el renacimiento, abandonando la eternidad del Edén. Y finalmente está la candidata de la tradición mística judía, la cábala, el etrog o el sidro. Un fruto cítrico, fragante, de piel gruesa y corazón lleno de semillas. En la cábala, el árbol de la vida es un mapa de la conciencia divina. Y el etrog se asocia con el sefirá de Tiferet, la esfera del corazón, la belleza y el equilibrio. Tomar este fruto podría simbolizar el acto de usurpar el poder del corazón, el centro de la creación emocional y la conexión con lo divino, para usarlo con fines propios en lugar de universales. Fue el acto de decir: mi corazón, mis emociones, mi capacidad de crear, me pertenecen solo a mí. Higo, uvas, granada, etrog, cada uno nos ofrece una pista. Pero si seguimos debatiendo sobre la fruta, nos estamos perdiendo el punto. Estamos mirando el dedo que apunta a la luna. Porque el verdadero secreto no está en la cáscara de la fruta, sino en la naturaleza del conocimiento que contenía. El texto dice que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y aquí yace la segunda gran mentira que nos hemos contado. Hemos interpretado esto de una manera infantil, creyendo que Adán y Eva eran como niños que no sabían la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pero eso es una contradicción lógica. Para poder desobedecer el mandato explícito de Dios de no comer, ya debían tener un concepto previo del bien, obedecer, y del mal, desobedecer. La elección ya implicaba conocimiento. No, el conocimiento que adquirieron fue mucho más profundo, mucho más fundamental y mucho más peligroso. No fue el conocimiento de la moral, fue el conocimiento de la dualidad misma. Antes de ese momento, Adán y Eva existían en el Edén, en un estado de conciencia de unidad, un estado que los místicos llaman no dual. No juzgaban, simplemente eran. No existían los conceptos de bueno o malo, bonito o feo, sagrado o profano. Todo era una expresión indivisible de la divinidad. Eran como el océano, que no juzga a sus propias olas como buenas o malas. Simplemente son olas. Pero al comer el fruto, instalaron en su mente un nuevo sistema operativo, el juicio. Por primera vez se vieron a sí mismos y al mundo a través de la lente de la comparación, de la separación, de la polaridad. Lo primero que juzgaron, nos dice el texto, fue su propia desnudez. Un instante antes era su estado natural. Un instante después era mala, vergonzosa. Después Adán juzgó a Eva, la mujer que me diste, y Eva juzgó a la serpiente. Nació la culpa, y con ella su sombra, el miedo. Nació la idea de un yo separado de un tú, y de un Dios separado y por encima de ambos. Ese fue el verdadero veneno del fruto. La fragmentación de la realidad en pares de opuestos. Esa fue la verdadera caída.
no de la gracia de un Dios externo, sino de la conciencia interna de unidad. El universo no cambió. Lo que cambió fue su percepción. Y eso nos lleva a la frase más enigmática y aterradora de todas, la promesa de la serpiente. El texto dice que la serpiente les prometió que serían como dioses, conocedores del bien y del mal. Solemos pensar que la serpiente es el padre de la mentira. Pero en este caso, la serpiente no mintió. Y esa es la parte más terrible de la historia. ¿Qué es lo que define a un dios en muchas mitologías? No es la inmortalidad ni el poder de lanzar rayos. Es el poder de crear y definir la realidad a través del juicio. Es el poder de mirar algo y decir, esto es bueno y esto es malo. Es el poder de ser el juez supremo. Al comer el fruto, la humanidad no adquirió omnipotencia. Adquirió la terrible y solitaria carga de la conciencia juzgadora. Nos convertimos en pequeños dioses de nuestras propias realidades fragmentadas, constantemente etiquetando, clasificando, comparando, aprobando y condenando todo lo que nos rodea y, sobre todo, a nosotros mismos. ¿Reconoces esa voz incesante en tu cabeza? La que te dice que no eres lo suficientemente bueno o que eres mejor que los demás. La que te dice que deberías ser más delgado, más rico, más exitoso. La que juzga tu pasado como un error y teme tu futuro como una amenaza. La que mira el mundo y lo divide en amigos y enemigos, en lo que está bien y lo que está mal. Esa es la herencia del fruto prohibido. Es el eco incesante de esa promesa de ser como dioses. Nos dieron el poder de juzgar, pero no la sabiduría para hacerlo con amor. Nos dieron un trono, pero nos dejaron solos en él, en el reino aislado de nuestra propia mente. Esa es la verdadera expulsión del Edén. No es un evento histórico que ocurrió hace miles de años. Es una condición interna que ocurre en cada momento. Vivimos exiliados de la paz de la unidad porque no podemos dejar de comer de ese fruto, día tras día, con cada juicio que emitimos contra nosotros mismos y contra los demás. Hemos construido los muros de nuestro propio exilio con los ladrillos de nuestras opiniones y nuestras creencias. Pero si el fruto nos dio este poder y la puerta del Edén está cerrada, significa que estamos condenados para siempre a esta existencia fragmentada. ¿O existe una forma de trascender ese conocimiento y volver a casa? La historia del fruto prohibido no es una condena, es un mapa. Un mapa de diagnóstico que nos muestra exactamente de dónde venimos, dónde estamos y cuál es el camino de regreso. No podemos descomer el fruto. El conocimiento de la dualidad ya es parte de nosotros. No podemos volver a la inocencia inconsciente del Edén original, pero podemos aprender a trascenderlo. Podemos evolucionar hacia una nueva inocencia, una inocencia consciente. La sabiduría no consiste en saber lo que es bueno y lo que es malo, sino en reconocer que esa es una perspectiva limitada y volver a un lugar de aceptación, de unidad, de amor incondicional. El camino de regreso al Edén no se encuentra buscando una fruta diferente que nos dé la vida eterna. Se encuentra cultivando un estado de conciencia diferente. Es el camino del místico, que busca silenciar la mente juzgadora para poder escuchar de nuevo la voz silenciosa de la unidad. Es la práctica del perdón radical que nos libera de la carga de ser jueces de nuestro pasado y del pasado de los demás. Es el acto de la compasión, que ve más allá del bien y del mal en los demás y reconoce la chispa divina, el Edén interior, en todos. La manzana, el higo, las uvas, al final son solo símbolos. El verdadero fruto prohibido es el ego que juzga. Y el verdadero árbol de la vida, que también estaba en el centro del jardín, es la conciencia que ama sin condiciones. Gracias por desentrañar este secreto conmigo. Ahora te pregunto, ¿en qué momento de tu vida has sentido más fuertemente el peso de ser como un dios, el juez de tu propia realidad? Comparte tu reflexión en los comentarios. Y si esta verdad ha plantado una nueva semilla en tu mente, suscríbete a Entre Dioses y Sabios, porque juntos seguiremos cultivando el jardín que llevamos dentro.